Bienvenidos, este es el informativo económico de Deutsche Welle. Un grupo de líderes de la industria ha advertido que la tecnología de inteligencia artificial que ellos mismos están desarrollando puede representar en el futuro una amenaza existencial para la humanidad y debería considerarse un riesgo similar a las pandemias y las guerras nucleares. Entre los firmantes de esta impactante declaración figuran los directores generales de 3 de las principales compañías de inteligencia artificial, OpenAI, Google DeepMind y Anthropic. La declaración se produce en un momento de creciente preocupación por los posibles peligros de la inteligencia artificial. Los avances recientes en los llamados modelos de lenguaje grandes que utiliza ChatGPT y otros chatbots alimentan los temores sobre esta revolucionaria tecnología, temores que van desde la difusión de desinformación y propaganda, pasando por la eliminación de millones de empleos hasta disrupciones que desestabilicen sociedades enteras. Muy atenta a este tema, por supuesto, está Ana Nieto, nuestra corresponsal en Nueva York. Ana, el comunicado de este grupo de líderes de la industria de la inteligencia artificial es tan breve como impactante. ¿Qué son los riesgos concretos que les preocupan? Pues, Andrés, cuando en un comunicado de 23 palabras, 6 de ellas son riesgo, extinción, pandemia, guerra nuclear y global, el tono por parte de los expertos ya queda bastante sentado. Son ellos los que ven más allá porque están trabajando en lo que todavía tenemos por ver los usuarios, lo que no conocemos. De los signatarios, 2 son considerados padrinos de la inteligencia artificial y uno de ellos, Sam Altman, el co-creador de ChatGPT, lleva mucho tiempo pidiendo ya una regulación global en muchos países. Ellos saben que el sistema está evolucionando y muy rápidamente, que habrá aplicaciones beneficiosas, pero también que puede haber una perpetuación de los sesgos humanos, que de forma cada vez más autónoma las máquinas pueden manejar armas, que pueden promover desinformación. Y como dices, hay riesgos existenciales, porque la inteligencia artificial puede ser un arma y puede generar desestabilización social. Se teme además un debilitamiento social, y no solo por el impacto en lo que se considera que puede ser 300 millones de empleo que pueden desaparecer o pueden verse muy disminuidos, sino también por los efectos en los humanos de la delegación del trabajo en las máquinas. En este sentido, apuntan a la película de Pixar Wall-E como una fábula. Además, y por último, también advierten que las máquinas están dando comportamientos inesperados. Y en este sentido, las sorpresas no siempre son buenas. Ahora, como es natural, Ana, los mercados, todos estos peligros, poco les importa porque hay mucho dinero para hacer. ¿Está la inteligencia artificial relanzando el sector tecnológico en los mercados bursátiles? Sí, si recuerdas, el sector tecnológico acabó muy mal el año 2022, caídas en bolsas, anuncios de despidos, pero desde que debutó ChatGPT se han comprobado que los avances de la inteligencia artificial generativa son el futuro, y las empresas que más avanzadas tienen estas capacidades de inteligencia artificial son las que más están subiendo en bolsa e incluso arrastrando a otros valores y siendo cada vez más pesados, incluso en índices como el S&P 500, que es muy diverso. Microsoft, que tiene una gran inversión en ChatGPT, se ha revalorizado este año un 38%, un 39% Alphabet, que tiene el buscador Bard, y Nvidia se ha revalorizado un 179%. Nvidia es una compañía que hace semiconductores de procesamiento gráfico críticos para esta tecnología. Se habla de burbuja, pero también de que el futuro va por aquí. Ana Nieto, en Nueva York. Esperemos que este no sea el fin de la humanidad entonces. Nos vemos la próxima. Gracias. Y hablando del fin de la humanidad, continúa en París la cumbre de 175 países que intentan elaborar un borrador de un tratado legalmente vinculante contra la contaminación de residuos plásticos. Este martes no pudieron comenzar los debates fundamentales sobre este asunto por desacuerdos en torno a la forma en la que deberá ser aprobado el texto. Arabia Saudita, varios países del Golfo Pérsico y gigantes como Brasil, China, Rusia o la India rechazan que el futuro tratado pueda ser aprobado por una mayoría calificada de 2/3 en el caso de que no se llegue a un consenso. La sesión plenaria se levantó por la tarde y un grupo informal recibió el encargo de mantener los contactos para encontrar una solución que permita reanudar la negociación este miércoles.
Mientras los negociadores intentan ponerse de acuerdo, nosotros vamos a profundizar en este asunto con la ayuda de Clara Subirach, coordinadora de políticas públicas en Unplastify. Clara, gracias por estar con nosotros. Bueno, no han empezado muy bien estas negociaciones en París. ¿Cómo ves vos las posibilidades de un acuerdo global para regular el uso del plástico? Y en el caso de que un acuerdo sea posible, ¿cómo asegurar su cumplimiento? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que si bien las conversaciones están bastante trabadas, como bien decías, el tratado es posible y más que nada es necesario, y creo que cada vez más conciencia, tanto de la sociedad civil como de muchos países que sí impulsan el tratado y que ven la importancia de que un tratado de estas características avance. Y creo que para garantizar el cumplimiento es importante justamente trabajar en los medios para esto. Por un lado, que las medidas que se planteen sean obligatorias para que los estados tengan que cumplirlas, y también trabajar, por ejemplo, en el financiamiento y en el desarrollo de tecnologías y de capacidades para garantizar que los diferentes países también puedan implementarlo, teniendo en cuenta las diferencias existentes en los diferentes países. Y Clara, ¿existe ya la tecnología para resolver o al menos aliviar significativamente el problema de contaminación de plásticos? Hemos escuchado sobre microbios que comen plástico a bajas temperaturas, llamados para producir envases de productos más sostenibles, pero la sensación es que el camino no está tan claro, ¿es así? Sí, hay un desarrollo incipiente y cada vez más presente, sin embargo, justamente este tratado es importante para que allanen el camino para el desarrollo de estas tecnologías, y es importante que el tratado establezca todo esto, que garantice y fomente el desarrollo de tecnologías y también que éstas sean accesibles para los diferentes países, que permite justamente, como decía, cumplir con el tratado. Y creo que es importante el desarrollo de tecnologías que fomenten y acompañen una reducción en la producción de plásticos, y especialmente de los determinados plásticos de un solo uso, y también acompañando a los diferentes sectores para que puedan justamente avanzar en este desarrollo y también promover las alternativas con un menor impacto ambiental. Clara, cuéntanos cuál ha sido la actitud del poderoso lobby de la industria del plástico en estos esfuerzos para regularla. Sí, la industria está muy presente en las negociaciones, estuvo en Uruguay y está ahora. Sin dudas hay diferentes posturas adentro, como en todos lados, pero en general se ve una búsqueda del establecimiento de medidas más laxas. En general, por ejemplo, nosotros planteamos la importancia de la reducción en la producción y el consumo, y en general se buscan medidas más intermedias que no abordan el problema de raíz, y también muchas veces sobreestimando algunas medidas, como por ejemplo el reciclaje, que si bien es muy importante desarrollarlo, es insuficiente para abordar esta problemática tan grande que estamos viviendo. Y también se observa el cuestionamiento de preceptos que ya están abordados, como por ejemplo el impacto que tienen los plásticos en la salud y en el ambiente. Se busca, creo que, estos diferentes argumentos para dilatar de alguna manera las negociaciones. Demasiado lo que está en juego como para no estar pendiente de este asunto. Clara Subirach de Unplastify en Buenos Aires, gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Y nos vamos ahora a España, donde la inflación es una de las más bajas de la eurozona, y este martes se ha conocido que en mayo el índice general de precios bajó al 3,2%. Es todavía un dato adelantado, pero de confirmarse, la inflación española habría descendido casi un punto porcentual respecto al mismo mes del año anterior. El alivio en los precios energéticos es una de las razones que explican la desaceleración de los precios, y el dato estará sin duda en la campaña electoral. Recordemos que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó elecciones adelantadas para el próximo 23 de julio, después de perder poder en muchos gobiernos regionales y ayuntamientos en las elecciones autonómicas de este domingo pasado. Y mirando atentamente lo que pasa en su patria está nuestro colega José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, ya decíamos que uno de los motivos por los que la inflación en España ha caído es los precios de la energía, pero es una inflación bastante más baja que otros países europeos donde también se ha abaratado la energía. Cuéntanos cuáles son las particularidades de España. Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, una de las particularidades de España fue el famoso mecanismo ibérico, no sé si se acordarán, pero el año pasado fue uno de los proyectos de España junto con Portugal para, dentro de la Unión Europea, aprobar los primeros topes a los precios de la energía, así que fueron de los primeros países en aplicarlo, y eso fue una pequeña ventaja durante el 2022 que se arrastra porque le dio ventaja en términos inflacionarios. Durante el año pasado ya el gobierno español también aprobó bastantes medidas, en total
total unos 50.000 millones de euros para reducir el IVA de los alimentos, que se ha notado estos primeros meses, bonificaciones en los carburantes, y eso ha ido poco a poco ayudando en términos inflacionarios. Más allá de eso, por supuesto, uno de los factores más importantes es los efectos bases, así como se le llama en economía cuando se compara lo que ocurrió el año pasado. Es decir, estamos comparando con meses donde los precios, por ejemplo, de la energía se dispararon después de la invasión rusa de Ucrania. Ahora esos precios de la energía se han moderado mucho y de eso se está beneficiando también la inflación. Esa es una de las razones por las que vemos como la inflación en general se ha reducido, Andrés, al 3,2%. Estos datos de inflación, José, precisamente podrían ser una ficha para el presidente en la próxima campaña electoral para defender una gestión que no fue reconocida para nada en estas últimas elecciones. ¿Cómo afronta la economía de España estos comicios? ¿En qué escenario van a decidir los españoles en las generales del 23 de julio? Sí, es verdad que el crecimiento de los precios no es tan alto como estamos diciendo que en otros países del entorno, pero los españoles siguen sufriendo la inflación, sobre todo, Andrés, porque es uno de los países de la OCDE donde ha habido una mayor pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Eso ocurre porque se mezclan dos factores. Por una parte es que los salarios no se han actualizado tanto como en otros países europeos, y por otra parte porque la carga impositiva se mantiene en un nivel de en torno al 39% aproximadamente. Y otro de los factores importantes es que sí, se llegan meses que coinciden esa campaña electoral con récord probablemente del turismo, pero haciendo una fotografía más grande no podemos olvidar que el Producto Interior Bruto de España sigue sin ser lo que era antes de la pandemia de COVID. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias, hasta cualquier momento. Y de España nos vamos a la vecina Francia, que ha inaugurado su primera fábrica de baterías eléctricas, dando un gran paso en la carrera para competir en un sector dominado por China. Esta gigafábrica en el norte de Francia es de la compañía ACC, Automotive Cells Company, una apuesta conjunta de la energética francesa Total, la automotriz Mercedes-Benz de Alemania y el gigante automotor global Stellantis, dueño de marcas como Peugeot, Fiat y Chrysler. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, le echa un vistazo a la primera fábrica de baterías para automóviles del país. Muy importante para los planes de la Unión Europea de prohibir la venta de vehículos de gasolina y diésel en 2035. La Unión Europea está buscando también reducir su dependencia de quienes dominan la industria, los fabricantes de baterías chinos. La compañía Automotive Cells Company, ACC, pertenece a Total, Mercedes y Stellantis. Está previsto que la producción comience este verano con 2.000 empleados y 800.000 baterías de coche al año. Por primera vez desde Airbus, Francia y Europa están creando un nuevo sector industrial, el sector de la batería eléctrica. La aeronáutica europea tiene ahora un sucesor, el sector de las baterías eléctricas, aquí en el norte de Francia. De los 7.000 millones de euros invertidos por ACC, 1.200 provienen de fondos públicos, ya que la compañía también planea construir centros de investigación en Francia y otras 2 plantas de producción en Alemania e Italia. El objetivo de ACC es consolidarse como un nuevo referente global de baterías para asegurar que Europa siga siendo el corazón de la industria global del auto en la era eléctrica. Hoy celebramos un hito en el camino para alcanzar esa meta. Reducir la dependencia de los proveedores chinos se dice pronto, pero no es fácil. La tecnología de los iones de litio requiere metales específicos, litio, níquel y magnesio, cuya cadena de abastecimiento está dominada por China.